El tema que me corresponde a continuación es hablar de la reanimación temprana en el paciente gran quemado. Gracias por la presentación y por mis credenciales. No tengo ningún conflicto de interés diferente a mostrar la mejor evidencia, la más actualizada y discutir la aplicabilidad en el paciente crítico quemado en la unidad de cuidado intensivo. Me he planteado tres objetivos importantes y es exponer la fisiopatología de las quemaduras y el impacto del manejo temprano en la reanimación hídrica de los pacientes para asegurar unos buenos resultados en ellos y así establecer la mejor forma de reanimación basados en la evidencia más actualizada. Y como último objetivo, comprender las complicaciones asociadas a esa reanimación inicial, su identificación y manejo oportuno para que los resultados sean apropiados en este grupo. Lo vamos a hacer a través del siguiente contenido. Vamos a hablar primero un poco del alcance, el significado y la historia de las quemaduras, de la importancia, la fisiopatología de las mismas, una evaluación clínica inicial y cuál es la recomendación que tenemos para hacerlo, la reanimación intravenosa de líquidos, qué fórmulas existen, con cuál nos vamos a quedar, son todas muy útiles o tenemos alguna preferencia, reanimación hídrica dirigida, a qué hacemos referencia con este término, shock refractario y cómo podemos evitarlo, complicaciones y manejo, y terminamos ya con las conclusiones. De esa manera, del alcance y el significado, la incidencia anual global de las quemaduras es de 11 millones de personas. Es tan importante que supera la incidencia de pacientes con tuberculosis e incluso con VIH. La mortalidad en países desarrollados ha logrado alcanzar el 4 al 5% y es incluso similar a la de infarto de miocardio y tromboembolismo pulmonar, que cada vez tiene una relevancia mayor, está al mismo nivel y por eso necesitamos estos espacios de grandes aprendizajes para poder capacitarnos mejor. Vamos a enfocar entonces la charla en estos avances recientes en relación con la reanimación temprana. Y es que esto se viene trabajando desde hace más de 100 años. Vemos cómo Snev desde 1905 describió esta quemadura como un accidente horroroso que podía ocurrir cuando sobre todo gran parte de la piel era quemada para el paciente, que le ocasionaba un sufrimiento, y por otro lado, en el caso en el que el paciente se salvara y siguiera adelante, pues la deformidad que podía dejar es muy importante. Entonces es ahí cuando nosotros queremos tratar de avanzar y buscar las mejores medidas para poder disminuir esas secuelas en estos pacientes, para poder entregar un paciente cada vez mucho más funcional hacia la sociedad. Entonces, a manera de historia, sabemos que la quemadura ocurre y empeora en el tiempo por la alteración en la coagulación y la desnaturalización de las proteínas. Esto hace que sea una herida totalmente diferente al resto de las heridas que se pueden presentar en pacientes con trauma y demás. También el tamaño de la lesión, la heterogeneidad de la profundidad, la naturaleza dinámica, y es que en inicio puede haber una alteración que es primaria, pero posteriormente podemos llegar a lo que llamamos conversión de la quemadura, y es que ésta se profundice aun cuando se hayan tenido todas las medidas adecuadas y los efectos sistémicos que éste maneja. Sabemos y conocemos que la piel es el órgano más grande y de barrera más importante en el organismo, que la pérdida de la epidermis y la dermis lleva a pobres resultados y determina el manejo. Por eso es muy importante identificar la profundidad, ojalá con exactitud, en estos pacientes. Sabemos que tenemos estas tres zonas importantes cuando ocurre la quemadura, y es en la zona central, la coagulación, donde hay la destrucción de la piel y de todos los, digamos, una destrucción física masiva, seguido y rodeada de la zona de éstasis, donde la perfusión está reducida, y esta sería como el objetivo, digamos, muchas veces del manejo hídrico, de lograr mejorar la perfusión a estos órganos y tejidos blandos alrededor. Y como tercera y ya digamos más periférico, la zona de de hiperemia, donde la perfusión está aumentada, ¿cierto? Y es que ahora vamos entonces a enfocarnos en lo que es el shock por quemadura. El shock por quemadura se presenta en aquellas quemaduras donde el compromiso de la superficie corporal total es mayor al 20%. Y es importante tener esta definición en mente, es para poder asegurar una reanimación adecuada en el paciente. Vamos a llamar reanimación adecuada, no agresiva como antes se consideraba, pero sí adecuada. Cuando tenemos unas quemaduras con una superficie corporal menor comprometida, es importante tener en cuenta si se tratan de extremos de la edad, de quemaduras por inhalación o eléctricas de alto voltaje, que se comportarían como quemaduras grandes, y podríamos también entrar en el término de shock por quemadura.
Y es que va a haber una respuesta fisiológica temprana a esa injuria tan grande. Y lo primero es el aumento de la permeabilidad microvascular, que ya lo vamos a ver en detalle en una diapositiva siguiente, seguido de una hipovolemia intravascular, que esto lo lleva enseguida porque hay una fuga de líquidos al intersticio y no se mantiene en el volumen intravascular. Y es supremamente importante que todas nuestras medidas lleguen a este punto para poder mantener la perfusión de los órganos diana. Entonces esta es la gráfica que quería mostrarles, aquí está el indicador, sí, entonces acá vemos cómo cuando se produce la quemadura, la injuria inicial, va a haber una alteración en la permeabilidad de la microvasculatura y esta va a estar dada porque hay una ruptura de esas y esta pérdida, tanto la hidrostática como la oncótica de nuestras proteínas y de todas las macromoléculas a nivel intravascular se pierde y empieza a haber fuga hacia el intersticio, como lo vemos acá, después de ese daño o aumento de la inflamación. Y entonces vamos a tener el protagonismo de todas las citoquinas y de todos los agentes proinflamatorios como los tromboxanos, interleuquinas, histamina, el óxido nítrico, los radicales libres, las interleuquinas 6, interleuquina 10, factor de necrosis tumoral, todo esto que va a salir del espacio intravascular se ubica en el intersticio y porque también ha sido permitido por un daño en el glicocálix. Nosotros los que nos dedicamos al cuidado intensivo vemos cómo el glicocálix es parte fundamental en la reanimación de todos los pacientes y pues al estar dañado permite que también se activen por otro lado sistemas de la coagulación que lleven a trombosis y a mayor complicaciones en estos pacientes. Digamos que a grandes rasgos esta es la fisiopatología general. Entonces, la reanimación inicial, ¿cómo la definí yo? Es aquella que permite una identificación rápida y un tratamiento simultáneo de lesiones potencialmente mortales. Hay muchos protocolos, hay diversos estudios que muestran una u otra forma. Sin embargo, la American Burn Association recomienda el manejo del ATLS, el manejo secuencial y jerárquico, de cabeza a pies, empezar en la cabeza, terminar en los pies y hacerse de forma completa. Recordemos que ellos nos dicen hacerlo paso a paso, vía aérea y columna cervical, ventilación, circulación, prevención de la hemorragia, estado neurológico, y en otras lesiones entrarían las quemaduras. ¿Por qué? Porque este paciente muy seguramente está en politrauma y necesitamos hacer esta evaluación secuencial y adecuada, manteniendo siempre la normotermia en estos pacientes. Y sí que cada vez lo vemos más importante mantener la normotermia, se nos olvida, nos enfocamos en otras cosas y que nos quedan faltando la normotermia, que es muy importante. Necesitamos hacer esa primera evaluación rápida y establecer el tamaño, la profundidad y el compromiso, que cómo lo podemos hacer. Ahí está la regla de los 9, la regla de las palmas, el diagrama de Lund y Brauer, por ejemplo para pacientes pediátricos, hay ayudas visuales y ya estamos contando con softwares que nos permiten la identificación de qué tanto porcentaje de quemadura tenemos y aún así, además, nos están ayudando, ya lo vamos a ver más adelante, en el volumen y la cantidad de líquidos que requiera, con todo lo bueno y lo malo de los estudios, que lo vamos a ver, pero quería contarles de todo lo que tenemos a mano para hacerlo. Entonces, ¿cómo está? Vamos a entrar ya en lo de la reanimación intravenosa de líquidos. Ya sabemos que es tu identificación temprana, que es la evaluación conjunta de la cabeza a los pies, pero ¿cómo vamos a hacer esa reanimación intravenosa? La verdad es que esto lleva muchísimos años, cientos de años, más de 100 años, se sabía que proveer líquidos tempranamente reducía la mortalidad, pero hoy vamos al otro lado. Reduce mortalidad, pero también una entrega de líquidos adecuada. No nos podemos ir al otro extremo de sobrecargar a nuestros pacientes. Y hace 40 años después, o digamos que hace ya más de 60 años, está entendiendo la composición mineral de los volúmenes intravascular y el líquido intersticial luego de una quemadura, y sabíamos muy bien qué porcentajes corresponden de agua corporal total a cada uno de estos espacios y por qué entran en juego tan importante papel que empiezan a desempeñar los cristaloides, porque es lo que más se asemeja hoy en día a la composición mineral del líquido extracelular fisiológico, y es lo que nos va a permitir mantener esa perfusión de todos los órganos diana que tanto queremos
mantener, ¿cierto? Entonces, desde 1968 ya se habla de la fórmula de Parkland y creo que todos acá la hemos escuchado, la conocemos y la manejamos. Sin embargo, debemos conocer sus ventajas y sus desventajas. Esto ayuda a guiar la reanimación inicial en las primeras 24 horas. Se trata de 4 mililitros por kilogramo de peso por superficie corporal quemada, dependiendo del porcentaje, pero ha traído unos eventos adversos significativos que llamamos el fluid creep, que es esta sobrecarga hídrica y de la cual me voy a detener más adelante, pero quería era nombrarles primero la fórmula más conocida, más usada, más grande. Sin embargo, múltiples estudios han salido desde entonces, no encontré ninguna revisión sistemática ni metaanálisis de la literatura que nos pudiera esclarecer se debe o no se debe usar en este momento. Sigue siendo una incógnita, depende del grupo, depende... digamos que con una evidencia fuerte no lo podemos recomendar. Sin embargo, dado los eventos adversos significativos, nosotros preferiríamos, y todavía no, o sea, ya no la estamos usando, usamos métodos un poco más invasivos, aunque no tienen evidencia adecuada, o la que uno quisiera pues como presentar acá como evidencia 1A o estudios grandes. En quemados no vamos a encontrar eso todavía. Entonces acá tenemos uno de los estudios que quizá encontré con mayor número de pacientes. Este es publicado en el 2021 y es saber si todavía la fórmula de Parkland sigue siendo el mejor método para determinar esa reanimación hídrica en los pacientes adultos después, durante las primeras 24 horas de la quemadura. Hicieron un análisis retrospectivo de enero del 2015 a enero del 2019, 569 pacientes, mayores de 16 años todos y con una superficie quemada mayor al 20%. Dividieron en 5 grupos: aquellos que se les daba la cantidad de líquido sugerido por la fórmula de Parkland, y 2 hacia arriba que iban a recibir mucho más, o 2 hacia abajo que iban a recibir menos. El análisis de regresión logística mostró que el régimen de restricción de líquidos fue asociado con mayor sobrevida. Es decir, acá ya empezamos a ver que restringir los líquidos, y esto también puede estar en relación a la historia del cuidado intensivo. Antiguamente se reanimaban con grandes volúmenes y después se pensaba que con el paciente ventilado o con diuréticos se iba a poder sacar ese líquido, pero estamos viendo que ya muy claramente se sabe que no, y que los efectos adversos son mayores e incluso aumentan mortalidad y eventos adversos pues no deseados, mayor estancia hospitalaria, mayores complicaciones, neumonías, infecciones. Versus, entonces en este caso, la restricción de líquidos se asociaba con mayor sobrevida versus el régimen liberal de Parkland. Aquí ya empezamos a decir, bueno, el Parkland de pronto no sea la mejor fórmula. Y tenemos muchísimas fórmulas. Ya vamos a mostrar una tabla donde vamos a encontrar cada vez más. Está la fórmula modificada de Brock. Esta habla de 2 mililitros por kilogramo y por por porcentaje de superficie corporal quemada de cristaloides durante las primeras 24 horas. Y luego ya introduce, luego de las primeras 8 horas de esta reanimación, el uso de coloides y de dextrosa para mantener un adecuado gasto urinario. La regla de los 10 o de Rules of Tens también es importante, solo que restringe un poco el grupo de pacientes, y es para pacientes que estén entre 40 y 80 kilogramos, que según el porcentaje de la superficie corporal quemada lo estimamos al 10% más cercano. Para estimar la tasa lo multiplicamos por 10. En general, este es el artículo, digamos, estrella de mi presentación. Habla de las primeras 24 horas, publicado en este año específicamente, mejor dicho, para traerlo acá a este congreso, adelantándonos al futuro. Es muy importante de cómo nos establece todas las fórmulas que hay y que desde entonces se han venido usando para la reanimación. Ha sido de interés grande en todos los congresos saber cómo podemos manejar mejor y más adecuadamente a nuestros pacientes. Sin embargo, la American Burn Association todavía recomienda el uso de la fórmula de Brook modificada, que ya lo dijimos que es la de 2 mililitros por kilo de peso por porcentaje de superficie corporal quemada, la mitad en 8 horas y luego el resto en las siguientes 16 horas. Entonces ahí ya vemos cómo es importante pues aclarar en qué fase se encuentra nuestro paciente. No siempre nosotros somos los primeros respondedores o los que podemos manejar el paciente en el sitio de la lesión. Entonces se dividen para resultados, digamos, a largo plazo en las primeras 8 horas, de las 8 a las 24 y mayor a 24 horas. Esto para tener en cuenta también qué tanta reanimación han recibido y qué tanto podemos nosotros completar. Sin embargo, hay unos signos que nos siguen hablando de una inminente falla o fracaso, y que el paciente es posible que ya esté en un shock refractario y el manejo
además de toda de la conciencia del manejo hídrico, pues ya necesitamos el manejo grande en la unidad de cuidado intensivo, teniendo en cuenta los demás parámetros de soportes inotrópicos, vasopresores, manejo adecuado del ventilador. Entonces, ¿cuáles son esas variables? Oliguria, anuria, tasa de líquidos más allá de las necesidades previstas, empeoramiento metabólico de la acidosis, distensión abdominal, dificultad para ventilar y el uso de unos vasopresores tempranos durante la reanimación. Ya nos hablan de que el paciente puede entrar en este shock refractario. Y es que este también es un artículo muy nuevo que ya nos habla del uso y de la efectividad de los primeros resultados del Bond Navigator, que es este software que ya nos permite evaluar qué tanto podemos reanimar a nuestro paciente, evaluar los volúmenes y los resultados. Provee al parecer volúmenes similares a la fórmula de Parkland, lo cual nos genera muchas dudas en cuanto a los efectos adversos que pueda presentarse, y menores volúmenes que el índice de Ivy. Sin embargo, se asoció con menor incidencia de shock por quemadura, por una respuesta, digamos, inicial al administrar líquidos, pero es muy importante iniciar más temprano para que, o sea, tan pronto el paciente sea identificado con una quemadura, para que reciba menor volumen o digamos un volumen más adecuado. Y como les había dicho, ahora vamos a hablar del fluid creep, que es esta sobrecarga hídrica que se ha vuelto tan importante en la unidad de cuidado intensivo, y no solamente salvar al paciente en las primeras horas, sino mantener un paciente adecuadamente reanimado. Y ojo, porque miren los estudios lo que ya nos muestran, más del 90% de los pacientes, o sea, estamos hablando de pacientes quemados ya en el grupo, con quemaduras del más del 10% de la superficie corporal total, ya muestran signos de sobrecarga hídrica. Esto es de alerta para todos nosotros, porque está bien, sabemos que es importante reanimar a nuestros pacientes, pero debemos tener precaución para las cantidades que hacemos. Además, mayor al 10% tampoco entraría, digamos, que en este grupo de reanimación temprana que se recomienda para mayores de 20%, a menos de que sean los grupos especiales que ya les había hablado. ¿Qué factores intervienen? La sobreestimación del tamaño de la quemadura, la inexperiencia de los clínicos, por eso cada vez es más importante traer estos pacientes a centros especializados, la falta de atención durante la reanimación, se hace más bien con la fórmula, se le escribe a la enfermera y no se está vigilando frecuentemente, el retraso en el transporte de los pacientes y la no administración de los coloides de forma temprana es un posible factor que esté relacionado. ¿A qué nos lleva? A síndromes compartimentales, SDRA, neumonía, infecciones, falla multiorgánica y muerte. Entonces, en la reanimación intravenosa siempre nos vamos a encontrar en esta balanza entre el volumen, entregar un volumen adecuado de cristaloides administrados y disminuir los eventos adversos que se generen por la acumulación del líquido intersticial. ¿Qué se sabe? Que volúmenes de 250 a 300 mililitros de líquidos endovenosos por kilogramo de peso durante las primeras 72 horas se asocian con mayor riesgo de todos estos eventos que ya les hablé, y que aumentan la presión en los compartimientos y pues pueden llevar incluso a aumentar también la muerte. Entonces, acá entra un nuevo, no lo llamemos nuevo, pero sí con un énfasis un poco más importante, y son los coloides, que tienen un menor perfil de riesgo. Sabemos que hay dos sintéticos y dos naturales, digámoslo así, albúmina y plasma fresco congelado, y los sintéticos hidroxietil starch y gelatinas. Si bien no hay estudios específicos de estos coloides como sintéticos en quemados, dado los negativos resultados que obtenemos en pacientes críticos por el aumento de falla renal y incluso la mortalidad, pues estos no se han traído a los pacientes quemados de forma segura. Entonces nos vamos a quedar como con la albúmina y el plasma fresco congelado para enfocarnos en esto. En cuanto a la albúmina, démonos cuenta como los ensayos clínicos aleatorizados traen muy poquitos pacientes, tenemos 42, no hay diferencia en la incidencia de falla multiorgánica entre los 0 y los 14 días, y se hacía con Hartmann versus Hartmann y albúmina. Entonces, pero muy poquitos pacientes, digamos, para poder tomar unas decisiones clínicas adecuadas. Busqué más, traté de traer los estudios con mayor número de pacientes. Está este estudio retrospectivo con 159 pacientes, en quienes iniciaban albúmina aquellos que tenían un requerimiento mayor a 6 mililitros por kilo hora 12 horas después de la quemadura, y se asoció con menor mortalidad, menor días de ventilación mecánica, de neumonía asociada al ventilador y menor requerimiento de la laparotomía. O sea, ya nos dice que usar el coloide de manera temprana puede asociarse con beneficios, mejoría de la PAF y de la presión arterial de oxígeno versus usarla solamente con Hartmann. Entonces, este estudio, que es también uno, digamos, un poco más grande, estudio prospectivo randomizado, evalúa las presiones intraabdominales con la administración de cristaloides y de coloides en la resucitación de los pacientes. El grupo de plasma fresco congelado mantuvo un gasto urinario ideal
con menos aporte de líquidos, es decir, estaban 140 mililitros por kilo día versus 260 mililitros por kilo día, es una diferencia sumamente importante, ganaron menos peso, tuvieron menos presiones intraabdominales y pico inspiratorios con mayor depuración de la base exceso. Entonces no podemos decir, digamos que solamente por este tipo de plasma fresco congelado se ve una mejoría digamos, grande en resultados fuertes, pero ya vemos que sí nos disminuye los eventos adversos y nos mantiene, digamos que menores complicaciones como las infecciones y lo que ya dijimos, pues son resultados prometedores. Este también es una revisión que sacaron recientemente, 2023, de los coloides en la resucitación aguda de los pacientes quemados, ya sea que se use con las diferentes fórmulas, y se usa en las primeras 24 horas o en las 24 48 horas. Las conclusiones son que experimentalmente sabemos que los coloides sí ayudan a atrapar ese volumen de forma intravascular. Al ser unas macromoléculas con un peso molecular elevado, pues no permiten que salga tan rápidamente al intersticio, entonces disminuyen o limitan la formación de tejidos blandos, de edema en tejidos blandos no quemados, y contribuyen a la reducción de volúmenes de reanimación y la rápida recuperación del gasto cardíaco. Son excelentes aumentadores de volumen, lo sabemos, intravascular efectivo, y es efectivo este plasma fresco congelado en específico en quemaduras, pero requiere más estudios de costos, y digamos que quienes no están a favor también hablan del riesgo de la transmisión de virus, del riesgo de los eventos asociados a las transfusiones y por supuesto de los costos. La albúmina posiblemente también ayuda a mejorar los resultados. Entonces, esta reanimación hídrica ahora quisiéramos nosotros desde el cuidado intensivo hacerla de una forma más dirigida, más a la cabecera de nuestro paciente, más centrado en las necesidades de nuestro paciente. ¿Cómo lo podemos hacer? Necesitamos asegurar una adecuada perfusión tisular de oxígeno mediante dos cosas: oxigenación simultánea, sanguínea adecuada, y gasto cardíaco. Estas evaluaciones deben ser simultáneas, deben ser lo más fidedignos. En el paciente quemado tenemos una gran dificultad, y es que muchas veces compromete el tórax, y eso hace que no podamos hacer la evaluación ultrasonográfica a la cabecera del paciente. Entonces todavía tenemos el gasto cardíaco, que lo podemos hallar por termodilución transpulmonar, es el más fidedigno, índice de volumen sanguíneo torácico por dilución de litio, aunque no hay estudios en seguimiento, y el catéter de arteria pulmonar, sin embargo, también en cuidado intensivo, dado sus alteraciones en las interpretaciones, pues trajo diferentes puntos de vista, y ha venido en desuso. Nosotros usamos mucho la transmodilución transpulmonar para garantizar que le pongamos los volúmenes adecuados a nuestros pacientes, y no aumentar, digamos, los efectos que estos traen en la sobrecarga. Sin embargo, y hay una cosa muy importante, es que la evidencia al ser tan limitada nos dice que ninguno de los anteriores, lamentablemente, ha logrado en los estudios grandes demostrar diferencias significativas en mortalidad, estancia o falla multiorgánica a las 48 a las 72 horas que el gasto urinario. Es decir, que el gasto urinario sigue siendo muy útil, eficaz, efectivo para los pacientes o para quienes no tienen otros medios. 0.5 en niños, 0.5 a 1, 0.5 en adultos, 0.5 a 1, 1 ojalá en la reanimación de los niños, digamos que mantengan este adecuado gasto urinario. Nuevamente, por los estudios tan pequeños no hemos sido capaces de demostrar diferencias. Sin embargo, en las unidades de cuidado intensivo, acá en la Fundación Santa Fe, que lo hacemos con termodilución transpulmonar, con métodos más invasivos, pues podemos identificar que tenemos un menor aporte de líquidos al final de la estancia, con por supuesto menores complicaciones. Sabemos que las complicaciones que se presentan principalmente son asociadas al síndrome compartimental. Me llamó mucho la atención leer acerca del síndrome compartimental orbital. Este se instaura en los 60 minutos por una presión intraocular mayor a 30 milímetros de mercurio, que es sostenida, requiere pues una cirugía y una identificación temprana e inmediata. En extremidades se da a las pocas horas, y pues el síndrome compartimental a nivel abdominal muchas veces requieren de incluso laparotomías de emergencia. El SDRA es supremamente importante, y acá me detengo un minuto más antes de terminar, y es que un tercio de los pacientes quemados ventilados presenta SDRA.
En general, en los pacientes, digamos, críticos es el 10% de los pacientes ventilados, acá es un tercio, lo cual se relaciona, es decir, tiene una mayor incidencia y está relacionada directamente con cuatro cosas, ya lo dijimos, aumento de la permeabilidad vascular, con las quemaduras por inhalación, por el aumento de los líquidos, de la administración y de la reanimación de líquidos inicial, y por la liberación exagerada de toda esta respuesta proinflamatoria inicial. Entonces tenemos que varios estudios han dividido los pacientes para saber si eso sí era verdad o no, que la administración de líquidos se relacionara con la incidencia de SDRA, y veamos que sí, restrictiva menos a 4 mililitros por kilo, 20%, pero cuando ya nos vamos a una reanimación excesiva mayor a 6, la incidencia es hasta del 42%. ¿Cómo manejarlos? Unidad de corrientes y ventilación mecánica protectora controlados por volumen y por presión. PIB altos y posición prono. Acá ya pues entraría todo otro tema adicional que es el SDRA en este tipo de pacientes. Y para concluirles, entonces les traigo cuatro cosas que son los mensajes para llevar a la casa. El primero, la lesión por quemadura grave requiere reanimación las primeras 24 horas posterior a la lesión, por supuesto que sí. Es necesario un conocimiento profundo de la fisiopatología para comprender la necesidad adecuada, o sea, lo que el paciente requiere en su estado, digamos, particular. La administración de líquidos debe ser individualizada y ajustada según la respuesta. Debemos tener en cuenta también los coloides de forma temprana, y que la reanimación excesiva puede dar lugar a complicaciones importantes que requieren un reconocimiento temprano y un manejo mucho más rápido para poder evitar pues la muerte y desenlaces más graves en estos pacientes. Por su atención, muchísimas gracias.